cuando puedo contemplar la inmensidad y la hermosura de las cosas que me das. Quiero hasta ti llegar, mi buen Señor, en una canción de gratitud. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir. Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir. Vi la luz de un nuevo día cuando escuché una voz que me llamaba. Baja hacia el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor. Por tu creación te doy gracias, Señor. Has llenado mi ser con tu inmenso amor. Siento la risa de un niño al jugar y de un pajarillo su cantar. Siento que renace dentro de mí la confianza en el porvenir. Hoy creo en ti, eres la razón de mi existir. Vi la luz de un nuevo día cuando escuché una voz que me llamaba. Baja hacia el azul del cielo y un mundo nuevo lleno de amor. Vi la luz y un mundo nuevo de amor. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Un feliz sábado. Es un motivo de gozo y el privilegio que el Señor me da de estar adorando hoy aquí con ustedes en la Iglesia Central. Tenemos la presencia, la grata compañía de nuestro rector de la Universidad Adventista de Colombia, el doctor Juan Alberto. Su esposa creo que está por acá también, Amina. Qué gusto verte. Y verles, hermanos, y ver nuevas caras. Qué hermoso. Qué hermoso tener sitios y lugares que Dios ha establecido en esta tierra donde podemos ir a adorarle y podemos tener oportunidad de tener comunión unos con otros. Dios nos creó como seres sociales. Escuchen esto. Y Dios nos creó a su imagen y su semejanza para ser felices, para vivir en compañerismo, en amor, pero sobre todo para honrarle y glorificarle. Si abrimos nuestras Biblias en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 31, el apóstol Pablo
Dice así, 1 Corintios 10:31, así, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos debemos de hacerlo para la gloria de Dios, no para nuestro beneficio, para nuestra gloria, no, para la gloria de Dios. Por eso Dios nos creó y nos mandó a este mundo con el propósito por el cual Él vino también, a servir. Hemos sido llamados al servicio, a servir. Qué tristeza siente Dios cuando ve que su pueblo y cuando ve que el sitio donde su pueblo se reúne, el lugar, está descuidado, está en ruinas, está abandonado. Alguien le decía, apenas comenzamos, pero veo la iglesia un poco vacía. Sí, Bogotá tenemos algo, y es que nos coge la tarde y nos vamos para otras congregaciones más cercanas, puede ser. O quizás puede ser porque la iglesia se ha dividido y ha sacado otras congregaciones pequeñas y en fin. Pero debemos nosotros, sobre todo los dirigentes, valorar qué pasa con nuestra iglesia. ¿Cómo estamos? Todo parte del nivel espiritual, nuestra relación con Dios. Si nuestra relación con Dios es buena, la congregación es poderosa. Pero si nuestra relación con Dios es débil, el termómetro general de la congregación, ¿cómo es? ¿Cómo será? Débil. Por eso los dirigentes siempre debemos en la mano de Dios velar por el termómetro espiritual de nuestra iglesia y ver cómo está, desde el pastor, su junta, los dirigentes, ver cómo está. Dios nos ha dado un número de personas para pastorear, para guiar y para ayudarla a desarrollar un carácter para la eternidad. Me encanta mucho el libro de Nehemías. Vamos a Nehemías, un libro del Antiguo Testamento, capítulo 2. Un líder sintió angustia por la condición de su pueblo. La ciudad de donde él provenía estaba en ruinas. Y de hecho el templo de adoración a Dios estaba en ruinas, no existía. Y al no haber un lugar donde se pudiese reunir el pueblo de Dios, pues ¿qué pasaba? Andaban dispersos como ovejas sin pastor. Voy a resaltar algunos textos, mis hermanos, y ustedes los complementan en su estudio de mayor amplitud, pero voy a tocarle algunos puntos especiales de lo que quiero que nos beneficiemos en esta mañana. ¿Qué sintió Nehemías? Versículo 17 en adelante del capítulo 2. Entonces les dije, vosotros veis la triste situación en que nos hallamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos la muralla de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les conté cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y las palabras que el rey me había dicho,
y respondieron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando Sanbalat, Ononita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe lo oyeron, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué están haciendo? ¿O qué queréis rebelar contra el rey? ¿O os queréis rebelar contra el rey? Yo les respondí: el Dios del cielo nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Mis amados, hay muchos que quieren destruir, impedir el avance de la causa del Señor. Pero aquí Nehemías habla de otro grupo: ustedes no tienen parte, son destructores, pero nosotros, ustedes no tienen derecho ni memoria, no van a tener reconocimiento, pero nosotros sí. Por eso nos levantaremos y edificaremos para la honra y la gloria de Dios. Sin perder este capítulo, porque vamos a retornar, vamos a 1 Corintios 3, para que miremos una situación de una iglesia, la iglesia de Corinto, que puede ser una experiencia que hoy podamos experimentar nosotros también como iglesia local. Había una situación en Corinto, una situación de división en el liderazgo. La iglesia, en cambio de prosperar, estaba ¿qué cosa? Estaba yendo de mal en peor. Habían 4 sectores de liderazgo en esta iglesia. Dice el versículo del capítulo 1, versículo 11, dice: pero fui informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Quiero decir que de vosotros uno dice: yo soy de Pablo, otro dice: yo de Apolos, otro de Cefas y yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Una problemática de división en el liderazgo de la iglesia, y por eso no había prosperidad en la iglesia. Había estancamiento. Y por eso Pablo manda esta carta preocupado, porque la iglesia está en problemas. Y entonces el Señor ilumina a Pablo con el poder de su espíritu, y vea lo que dice en el versículo 7 del capítulo 3 de Primera de Corintios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino es Dios el que da el crecimiento. Por eso dice: hacerlo todo para la honra y la gloria de Dios. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su propia labor. Así que en la obra de Dios, cada uno estamos llamados a hacer una labor. Todos, sin excepción, hemos sido llamados a servir en la obra de Dios. Primer concepto claro: todos. Y cada uno vamos a recibir recompensa de acuerdo a la labor, a la obra que hayamos hecho en la causa del Señor. Y sigue diciendo Pablo: porque nosotros somos colaboradores con Dios. Él está hablando a los dirigentes, pero también al pueblo, a la hermandad. ¿Qué somos? Colaboradores. Yo titulé mi tema Reformadores. Hoy estamos hablando de reavivamiento y reforma. Nosotros somos reformadores, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vea cómo nos ve Dios, como su labranza, su edificio. Y sigue diciendo Pablo:
conforme a la gracia que Dios me dio, yo como perito arquitecto puse el cimiento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que todos estamos llamados a sobreedificar sobre el fundamento ya puesto, que es Cristo Jesús. No perdamos este capítulo y volvamos a Nehemías. Marquen por favor allí, dejen alguna que sea fácil retornar y volvamos al capítulo 3 de Nehemías. Cada uno mire cómo sobreedifica. Así que el primer concepto claro es que todas las personas deben de estar involucradas en la obra de Dios. Todos debemos estar sobreedificando, reformando, cuidadosos al avance de la obra de Dios. Cada uno mire, haga la labor. Involúcrese, pero construya adecuadamente, en equipo, en unión. ¿Quiénes son los primeros que deben comenzar la obra de la reconstrucción? Versículo 1 del capítulo 3. Entonces se levantó Eliasib, el sumo sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. Así que la obra de la reconstrucción, la obra de comenzar un proyecto y de llevarlo a su feliz terminación, debe ser comenzada, empezada o dirigida por los dirigentes de la iglesia. Los líderes. Somos nosotros los que tenemos que comenzar a dar ejemplo, comenzar con la labor, con la tarea. Así que aquí fue el sumo sacerdote con sus sacerdotes los que comenzaron la obra de la reedificación. Jerusalén estaba en ruinas, el templo no acabado, había que reedificar. ¿Y quiénes comenzaron? Los dirigentes. Comenzaron. ¿Qué reconstruyeron ellos? Dice que edificaron la puerta de las ovejas, una puerta principal. De pronto muy importante, una puerta de las principales. Quizás la de la entrada a la ciudad, la más importante, la que más seguridad debía tener. Ellos comenzaron la reconstrucción de esa puerta. Pero si seguimos leyendo, podemos ver la cantidad de personas, de familias que se involucraron en la tarea de la reconstrucción. Sigamos leyendo, por ejemplo, dice, de lo primero la arreglaron y se levantaron sus hojas hasta la torre de los 100 que consagraron hasta la torre de Hanael. Ahí terminó la labor de Eliasib con sus sacerdotes. Y luego el versículo 2 dice, junto a ellos edificaron los varones de Jericó. Después edificó Zacor, hijo de Inri. Y luego sigue cada versículo, ustedes del capítulo 3, si lo siguen hasta el versículo 32, van a ver la cantidad de personas que se involucraron en la reconstrucción del muro de Jerusalén. Un muro larguísimo. Era una muralla. Había que proteger la ciudad en primer lugar para que nadie entrase y destruyese el templo. De nada servía edificar el templo sin tener la muralla lista para protegerlo. Y cada uno hizo su parte. Cada uno se involucró en el trabajo. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que no solo habían carpinteros y albañiles, sino también habían otras personas con otras capacidades ayudando a la reconstrucción. Versículo 8 del capítulo 3.
Dice, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araía, de los plateros. O sea, eso eran, hacían asunto de plata. Y luego dice, sigue diciendo, y junto a este restauró Ananías, hijo de un perfumista. Oiga, ahí estaban también hasta los que les gustan los perfumes y todos los aromas para el ambiente. Así que allí había gente de cualquier profesión. ¿Ayudando a qué? A la reconstrucción. Entonces, primer concepto claro, todos somos llamados a la reconstrucción, al trabajo en la obra de Dios, sin distingo de raza, de edad, de color, de profesión, nada. Todos podemos ayudar en la reconstrucción. Amén. Segundo concepto. Aun cuando todos somos llamados a la reconstrucción, algunos no van a trabajar. Así que dirigentes, no se desanimen y no se entristezcan. Pastor, pero es tanto que luchamos y hay gente que no quiere colaborar. No se preocupen, siempre lo sabrá. Mire lo que dice el capítulo 3, el versículo 5. Inmediato a ellos restauraron los tecoitas, aunque sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de sus señores. Importante. Los teoquitas, pero los grandes, Y hermanos, ustedes pueden ver en la iglesia, puede pasar lo mismo, una junta dividida en un programa de la iglesia. Algunos metiéndole el pecho y otros no. No están interesados. Su sentir es otro. Su mente la tienen en otra cosa diferente al deseo de restaurar y cumplir con el propósito que Dios tiene para su iglesia hoy. ¿Queda claro? Hay algunos que no se involucran en el trabajo de la reconstrucción. Pero hermanos, ¿qué pasa con estas personas? Jeremías 48:10, no pierdan este capítulo con el cual estamos, vamos a complementar. Jeremías 48:10. ¿Qué pasa con las personas que se pasan esta vida sin servir al Señor? Versículo 10 del capítulo 48 de Jeremías. Maldito el que hace con indolencia la obra del Señor. Tremendo término. Estos términos son duros, pero son directamente de Dios. Hay una maldición para el comportamiento en los planes de la iglesia. ¿Ayudo? ¿Critico? ¿Me opongo? ¿Estorbo? ¿No ayudo? ¿Me alegro cuando el plan no sale con éxito? Ve lo que les dije, que eso no iba a salir, y se complacen, son felices. Cuando un proyecto, pero Dios es el que da o la bendición o la maldición, y dice, maldito el que hace con indolencia la obra del Señor. Entonces, primer concepto, todos podemos colaborar en la obra de Dios. Segundo concepto, no todos están interesados y colaboran. Tercero, hay personas que están dispuestas no solo a hacer lo que les toca, sino más de lo que les toca. Vamos a ver lo que dice Lucas 17:10. Este grupo es interesante. Lucas 17:10 dice, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os mandó decir, siervos inútiles somos, porque hicimos solo lo que debíamos de haber hecho.
Así que no nos sintamos tan contentos si hacemos lo que tenemos que hacer. Dios espera que hagamos algo más. Y en la iglesia hay esta clase de personas que siempre les gusta hacer algo más de lo que están llamados a hacer. Te pregunto, ¿dónde estás tú cuando viene un llamado para trabajar por Dios? ¿En los que no hacemos nada? ¿En los que hacemos lo que tenemos que hacer? ¿O en los que hacemos más de lo que tenemos que hacer? Vea lo que dice Mateo 5:47. Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? En otras palabras, si solo nos limitamos a hacer esto de estar bien con los hermanos, pues también la gente que no es cristiana hace lo mismo. Debe haber una diferencia. Nuestro servicio debe ser diferente al servicio que los demás prestan. Servicio de amor a Dios y de amor al prójimo. Así que, hermanos, este grupo de personas hicieron más de lo que debían de hacer. Y Dios espera hoy en su iglesia que hayan miembros de la iglesia que hagan más de lo que hay que hacer. Siguiente concepto: que nadie ni nada nos distraiga de la obra que hacemos. Escuchen esto: que nadie ni nada nos distraiga, nos estorbe, nos desanime de la obra que hacemos. Mire que en Nehemías capítulo 4, ya leímos del capítulo 2 que hubo burladores, pero vea del capítulo 4 cómo confirma que hay grupo de personas que se mofan, se burlan del trabajo que se hace para la obra de Dios. Leamos. Cuando Sanbalat oyó que edificábamos, se indignó y se enfureció en gran manera y se burló de los judíos. ¿Sé qué? Se burló. Y dijo ante sus hermanos y ante el ejército de Samaria: ¿qué hacen esos débiles judíos? ¿Se les ha de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Así que siempre habrán personas burladoras, se ríen. Sale algún proyecto en la iglesia y se mofan. Eso ya lo hicimos, no dio resultado. Otra vez. No, pastor, no, junta, otra vez involucrar, ir a hacer la obra misionera, el trabajo, por favor. O algunos están siempre a la expectativa de burlarse lo que sucede en la iglesia, en la misma casa, los que no son de la iglesia. A veces nos ven llegar a la casa y se mofan. Recuerdo en una ocasión en Bucaramanga, una buena hermana fue un pastor a hacer una semana de oración y comenzaron a tener el hábito, aquí creo que en la central lo hicieron también, de madrugar a ir a hacer ejercicio a un parque. Y luego venían al lugar a tener un culto después de esa actividad. Allá en Bucaramanga hay un parque muy interesante donde la gente sale a caminar y esta hermana salió a hacer su ejercicio allí y entonces en un momento se apartó y debajo de un arbolito se arrodilló a orar. Y pasó el marido en ese momento, nunca. Y llegó a la casa y esperó a la hora del desayuno que ella estaba y dice: hijo, les tengo una tremenda noticia, su mamá es una
dijo así: su mamá se volvió una atea, no sé qué, ahora adora los árboles. No, ¿por qué dices eso? Esta mañana te vi allá de rodillas frente a un árbol, lo estaba adorando, burlándose, mofándose, levantándole la familia. ¿Y usted por qué se levanta a las 5 allá a orar y eso? Y empiezan a mofársele. Si lo ven orando todos los días, si lo ven estudiando la Biblia. Estamos en el plan de reavivamiento y reforma, constantes en la oración, ¿sí o no? Atentos a su palabra. Y hay burladores, hay otros hasta le esconden la Biblia para que no la encuentre. Pero hay otros que ni tienen la Biblia para leerla. A mí me tocó ir a visitar una familia que estaba en problemas. Y entonces madrugué y fui y los visité y ahí se le abrieron las cortinas. Llegó el pastor, empezó y todo el mundo corría. Y claro, parece que se acostaban tarde y se levantaban tarde, pero al final, a los pocos minutos, el más rápido fue y me abrió. Bienvenido, pastor, qué pena que, no, tranquilos, voy a esperar que bajen todos. Y empezó, que el pastor no necesita, por algunos se quejaban, no, que él no necesita. Y después que llegaron ahí algunos sonrientes, otros frunciendo el ceño, en fin, los saludé y dije: mire, he querido venir a hacer una visita pastoral, estoy interesado en visitar a los miembros de mi junta, porque era un líder de la junta, y entonces quiero, por favor, traigan el folleto de la escuela sabática y vamos a estudiar. ¿Qué lío para encontrar el folleto de la escuela sabática? La Biblia, ni se diga. Creen que apareció una Biblia, pero yo vi allí en la sala cestos llenos de revistas, de vanidades, de toda clase. Eso estaba decorado. Pero la Biblia no existía, no estaba. ¿Será que empezamos por tener que hacer un reavivamiento y reforma en esto? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Primero dice los dirigentes. Así que aparecieron burladores, pero también destructores. Vea lo que dice el capítulo 6, versículo 2 hasta el 4. Dice Sanbalat, este señor sí que se ve que era el dirigente del mal. Ese era el líder de los destructores, Sanbalat, ya lo hemos leído varias veces, ¿sí o no? Ese era el representante de Lucifer en la tierra, Sanbalat. Dice: Sanbalat y Gesén enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas del campo de Ono. Pero ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié a decir: estoy realizando una gran obra y no puedo ir, porque la obra cesaría si la dejara para ir a vosotros. Enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces y les respondí de igual manera. Así que este cliente y su grupo lo querían matar. ¿Recuerdan ustedes la experiencia de Martín Lutero cuando sobre la Reforma, que fue llevado y citado varias veces con el fin de matarlo? Pero Dios lo cuidó. Nehemías dijo: no puedo ir, estoy aquí ocupado en mi tarea. Él sospechaba que le iban a hacer alguna cosa de estas. Dijo: no, mientras esté aquí haciendo la obra del Señor, Él me protegerá y me cuidará. Si vienen y me matan aquí haciendo la obra del Señor, ya esa es otra cosa, pero no me voy a donde no debo de ir. Hacen un programa en la iglesia, todos invitados, y otros salen para donde no deben de ir y por allá va y les pasa alguna cosa rara y difícil. El diablo les hace alguna travesura, algunos mueren, algunos son heridos, algunos los atropellan por andar donde no se debe de andar. Pero Nehemías, ¿dónde estaba? Haciendo la obra de Dios. Así que el que hace la obra de Dios tiene la protección de Dios.
Puede ser que alguno por hacer la obra de Dios tengamos que llevar lo que se llama ser mártires, en fin, pero eso ya es otra cosa diferente. Aquí Nehemías dijo: nadie me puede distraer del trabajo que tengo que hacer. Tengo que concluir la tarea. Y es interesante, pero vea lo que hizo Nehemías desde el capítulo 4, desde el versículo 16. Él, fuera de tener un programa bien hecho de restauración, también montó un programa ¿de qué? De protección y de cuidado para que nadie le arruinara el plan. Vea lo que dice: pero desde aquel día la mitad de mis hombres trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas y escudos, arcos y corazas. Y los príncipes estaban detrás de toda la casa de Judá. Los que edificaban la muralla y los cargadores con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Cada uno de los constructores tenía su espada ceñida a la cintura y así edificaban, y el trompeta estaba junto a mí. Ese era el encargado de cualquier cosa, tocar si había algún peligro para alertarlos a todos. Así que todos armaditos. Ahora no es que los de la Junta se consigan espadas o en fin. Esta es una manera de ilustrar que la obra en ese momento había que estar preparados para la guerra. Hermanos de la Junta, la espada que ustedes deben tener es la Biblia. Deben tener allí el espíritu de profecía en sus reuniones, el manual de la iglesia para hacer lo que la iglesia nos pide y no estar haciendo otra cosa diferente. Esta mañana pregunté, cuando alguien me dijo: pastor, el programa, ver los himnos, la lectura bíblica, y entonces le dije: la lectura bíblica es el capítulo que corresponde de la lectura de la Biblia. Me miraron con los ojos grandes, con el debido respeto. ¿Qué es? Si el capítulo que toca hoy, ¿cuál programa? Nosotros no sabemos nada de programa y a mí me preocupa porque hace tiempo que la Unión votó y la asociación votó que en todos los cultos del sábado se lea en la lectura bíblica el capítulo que corresponda a ese día. Cosa que ustedes mañana, ¿qué capítulo van a leer en sus casas? ¿Ah? Levítico 2. ¿Y el lunes? ¿Y el martes? Vayan anotando, mientras usted vaya llevando su secuencia no se va, así no tenga la hojita donde cuál debe, pero si a alguno se le pierde, llame a la directora de la iglesia, al que sea, que le diga qué corresponde, pero esperamos. Y se dio para que cada hermano tenga en su casa y sepa. Hay que andar armados con la palabra de Dios frente a las acechanzas que el diablo nos levanta cada día. Es interesante, la labor era tan importante que dice el versículo 23, y ni yo, ni mis hermanos, veamos desde el versículo 21 del capítulo 4, trabajábamos pues en la obra, y la mitad tenían lanzas desde que despuntaba el alba hasta que salían las estrellas. Y luego el 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis mozos, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos la ropa. Cada uno llevaba sus armas aun cuando iban a lavarse. Tremendo. La obra de Dios necesita, los planes en la obra de Dios se esperan que se comiencen y se terminen. Si hay cosa triste es cuando comenzamos un plan y se acaba a la mitad del camino. Como conclusión, es interesante que Nehemías, no solo el capítulo 3 que leímos, sino si ustedes ven luego, no sé si está la secretaria de iglesia aquí, está la secretaria, hermana querida,
hermana Salinas. ¿Cómo es tu nombre? Recuérdame. Capítulo 7. Si ustedes ven allí que Nehemías se dio a la tarea de revisar el libro de feligresía y ver qué de cada persona que estaba allí anotada. Porque a veces en el libro tenemos nombres de personas que ya están en el polvo de la tierra descansando y todavía figuran como activos. Figuran hermanos que ya no asisten a esta iglesia, a otro. Y entonces, pero mire, usted lean todo el capítulo 7 y comience desde el versículo 8 y empiece a ver cómo llevaban el registro. Por ejemplo, dice que de los hijos de Paros, ¿cuánto habían? 2172, y ahí sigue numerando cada familia, cuántos miembros tenían. Así que tenían una feligresía, una secretaría bien establecida, pese a que estaba en ruinas, tenían los registros. Y es interesante que al final dice, versículo 66, toda la congregación eran 42.360 personas. Así que no hay que desanimarse, hermanas, y aquí tienen 6.000. ¿Cómo cuánto llevan? ¿7.000? Bueno, aquí tenían 42.360. Y sigue hablando de otros por allí, hasta de los camellos. El de mayordomía llevaba un dato estadístico claro de quién tenía tantos camellos, tantos mulos, tantos asnos, todo interesante, oígame. Algunos dicen, ¿y por qué tienen que llevar mi vida privada? No, hay que también saber, por la mayordomía. Si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la honra y la gloria de Dios, ¿o no? Y hay algunos que Dios los ha prosperado tanto con bienes que por cuidar los bienes se van a perder. Entonces hay que ayudarlos para que en primer lugar coloquen a ¿quién? A Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. Y como el tiempo ya me indica que debo terminar, concluyamos con 1 Corintios 3. En la iglesia de Corinto había una división de liderazgo. Unos decían, ¿yo soy de quién? Yo soy de Pablo. Otros decían, yo soy de Apolos. Otros decían, yo soy de Cefas o de Pedro, y otros decían, yo soy de Cristo. ¿Sabe? Al hacer un estudio cuidadoso es interesante ver cómo cada persona tenía su líder favorito y decía, si aquí estuviera dirigiendo esta iglesia Pablo, yo sí estaría involucrado, porque ese sí predicaba temas de profundidad. Otro diría, mire, si estuviera Apolo, los jóvenes estarían bien atendidos. Ese Apolos, qué joven, dinámico, qué bueno, ese sí se preocupaba por la juventud. Si él estuviera en esta iglesia sí estaría. Otro diría, si nosotros fuéramos de Pedro, el Señor lo tuvo de discípulo, qué bendición recibir del mismo testimonio que estuvo con Jesús, ese abuelito tan querido, buena gente, bolachón, amoroso. Pero algunos dirán, pero los de Cristo, esos eran los mejores. El que decía yo soy de Cristo, algunos dirán, esos eran los consagrados. No, esos eran los perversos, eran los peligrosos. Dice la Biblia que estos no se sometían a dirección humana. Estos decían que ellos eran dirigidos directamente por el Espíritu Santo y hacían lo que les parecía. Esos eran peligrosísimos. Y aquí hay hermanos que son así. ¿Por qué obedece la unión, la asociación, la iglesia? Que hagamos lo que... Y empiezan a dictar cátedra ellos mismos y hacer lo que les parece. Esos son los más peligrosos. Cuidado cuando alguien empieza a hablar contra la asociación general, contra la unión, contra el campo local. Cuidado con esa persona, porque es una persona que no gusta de la unidad. Es una persona que no gusta de que la iglesia de Dios trabaje como los tecoitas,
y todos ellos que estaban involucrados completamente en la obra de Dios. Y termina el relato Pablo diciéndoles, cada uno ve y identifica. Y vea qué elementos podemos colocar en el trabajo de la reconstrucción. Cerré la Biblia y vamos, 1 Corintios 3, terminamos con esto. Versículo 11 del capítulo 3 dice, porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, que es ¿quién? Porque nadie puede poner, si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada. El día la revelará mediante el fuego probará la obra de cada uno. Si permanece, la obra del que edificó recibirá ¿qué cosa? Recompensa. Pero si la obra de alguno se quema, él sufrirá la pérdida, aunque él mismo será salvo como quien escapa del fuego. Y luego termina, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El Espíritu de Dios habita en nosotros. Y al habitar en nosotros, Dios nos capacita para su obra. Con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, 6 talentos. Lleven en la lectura de Mateo 25 la parábola de los talentos. Léanla en sus casas y notarán que de acuerdo al talento, los talentos que Dios nos dé, de eso nos pedirá cuentas. ¿Qué estás construyendo tú hoy? ¿Aportas oro? ¿Aportas plata? Estos elementos se ven que son sólidos, buenos, pero también aporta hojarasca. ¿La hojarasca para qué sirve? Para avivar. ¿La madera para qué sirve? También es peligrosa. La madera puede ser buena, impermeabilizando, la aguanta, pero también es peligroso si no le hacemos que pueda ser motivo de fuego. Entonces, ¿qué estamos nosotros aportando? Buenos elementos. Hablaba con una querida hermana del edificio de lado. Algunos tenían temor que ese edificio se iba a caer, pero ahí está. Las personas del pasado fueron buenas y colocaron de alguna manera buenos cimientos. Alguien me dijo, no tiene cimientos, pero bueno, de alguna manera está sosteniendo. Alguien le puso cimientos buenos y ahí está el edificio. Esta iglesia tiene un buen cimiento que es Jesucristo. Pero nosotros los reformadores, los que sobreconstruimos, estamos llamados a colocar aportes benéficos y positivos. ¿Quieres ser reformador en la causa del Señor? ¿Quieres, colocándote de pie, decirle, Señor, ayúdame para dejar hoy de ser un crítico, de ser un inconformista, de ser un conformista? De ser un envidioso, de ser un orgulloso, para que tu espíritu more en mi vida y yo pueda desgastarme en tu servicio para tu honra y tu gloria. Vamos, a medida que el hermano que va a anunciar el último himno, al cantarlo, extraer verdaderamente lo que las letras de este himno dicen, y concluiré con una oración. Vamos a buscar el himno 259, titulado Mi espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo.
mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, te entrego a ti, mi Dios, mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Soy tuyo, Jesucristo, comprado con tu sangre, haz que contigo ande en plena comunión. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Espíritu divino, del Padre la promesa, sedienta mi alma anhela, de ti la santa unción. Mi todo a Dios consagro, en Cristo el vivo altar, descienda el fuego santo, su sello celestial. Amén. Señor, gracias porque nos has creado a tu imagen y tu semejanza. Gracias porque tú quieres que en la vida, en el cuerpo de cada hijo tuyo, more la presencia de tu Espíritu. Y es Él el que nos capacitará y nos dará el poder, la fuerza, la capacidad necesaria para desempeñar y para hacer alguna cosa, un servicio adecuado en tu causa, en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, para no ser negligentes, conformistas, perezosos, criticones, sino para que seamos reformadores, colaboradores y personas dispuestas a servir. Bendice esta iglesia, su pastor, su familia, su junta, sus dirigentes y cada miembro que compone esta linda congregación. Para que, Señor, tú puedas transformar nuestras vidas y ser verdaderos instrumentos para tu honra y tu gloria. Permite que esta sea una iglesia unida, todos edificando sobre el fundamento que es Cristo Jesús, sobre la bendita esperanza de verte venir muy pronto en las nubes de los cielos, y sobre el deseo de estar juntos un día pronto a tu lado por toda la eternidad. Vamos a salir. Llévanos con tu protección, con tu cuidado, y síguenos asistiendo con la compañía de tu Espíritu y la protección de tus ángeles. En el nombre de Jesús. Amén.